Bienvenido a otro menos en ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden lineal. En esta lección, discutiremos cómo encontrar una solución general a una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden cuando los coeficientes constantes con la ecuación característica tienen dos raíces complejas. Entonces, en nuestra lección anterior, comenzamos definiendo una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden dada aquí por la ecuación 1, y luego si la ecuación 1 se ajusta a la forma de la ecuación 2, tenemos una ecuación lineal diferente de segundo orden, y luego encontramos que tenemos g de x, la función de la derecha es igual a 0. Tenemos una de lineal de segundo orden que también es homogénea o homogénea, y en nuestro caso, los coeficientes no serán funciones de x, serán constantes. Entonces, nuestras ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden lineal se ajustarán a esta forma aquí. Si se ajustan a esta forma, podemos encontrar las soluciones generales determinando la ecuación característica, y luego encontrando las soluciones a las ecuaciones características también llamadas valores característicos. Entonces, si nuestra ecuación diferencial se ajusta a esta forma aquí, usando los valores de a, b, formamos la ecuación característica dada aquí. Observe que es cuadrático y, por lo tanto, las raíces tomarán una de tres formas. Podemos tener dos raíces reales distintas y, en este caso, la solución general sería en esta forma aquí, que ya hemos discutido. Si tenemos dos raíces reales pero iguales, la solución general encajaría aquí en este formulario que discutimos en la lección anterior, y en esta lección, discutiremos cómo si la ecuación característica tiene dos raíces complejas en forma de alfa más o menos beta y, la solución general será en esta forma. Entonces, nuestro objetivo aquí es determinar de dónde viene esta forma. Entonces, para comenzar de nuevo, si nuestra ecuación diferencial se ajusta a esta forma aquí, creamos la ecuación característica dada aquí donde los valores de r nos ayudarán a encontrar la solución general. Entonces, en lugar de x, esto sería realmente r, y entonces r tomará la forma de alfa más o minuto beta i. Entonces, usar r sub 1 es alfa más beta i y r sub 2 es igual a alfa minuto beta i, podríamos realizar una sustitución en la forma de la solución general aquí cuando tenemos dos raíces distintas reales, dándonos este formulario aquí. Pero observe cómo estas funciones serían funciones de valor complejo y preferimos tener funciones de valor real. Por lo que nuestro objetivo aquí es escribir la suma de estas funciones de valor complejo como la suma de funciones de valor real. Y para hacer esto, utilizamos la fórmula de Euler, así como algunas reglas para exponentes. Entonces, para revisar, aquí está la fórmula de Euler, y observe si reemplaza el exponente con x negativo, tendríamos coseno negativo x más y seno negativo x. Pero como la función coseno es par, el coseno negativo x es igual al coseno si en seno negativo x es igual al seno negativo x, dándonos menos y seno x. Y ahora para las reglas de exponentes. Observe que aquí tenemos una suma de exponentes, por lo que si distribuimos y porque estamos agregando exponentes, podemos tomar esto como un producto donde tenemos e elevar el poder de alfa x veces e elevamos el poder de beta sí, y cuando tenemos una diferencia, solo tendríamos un exponente negativo en el segundo factor, y ahora vamos a aplicar la fórmula de Euler al segundo factor de lo que llamaremos y sub 1 y sub 2, que componen la suma de nuestra solución general aquí. Entonces, mirando aquí en i sub 1, aquí tenemos e elevar el poder de psi que al aplicar la fórmula de Euler o esta primera forma nos daría la suma aquí. Y luego si distribuimos, tendríamos esta suma. Y luego, para i sub 2, aplicamos la variación de la fórmula de Euler al segundo factor, dándonos esta diferencia y luego distribuyéndonos dándonos esto, y ahora para el siguiente paso. Entonces, ahora tomaremos esta nueva forma de i sub 1 y sub 2 en la siguiente diapositiva, y recuerde, sabemos que las sumas de múltiplos de estas también son soluciones del principio de superposición. Entonces, ahora vamos a encontrar la suma de i sub 1 y sub 2 y su diferencia. Entonces, mirando primero la suma, observe cómo los segundos términos son opuestos, por lo que estos dos términos tendrían una suma de 0. Sigamos adelante y llamemos a la suma de i sub 1 e i sub 2, u sub 1, entonces u sub 1 sería igual a 2 se elevaría a la potencia de alfa x coseno beta x.
cosine beta x. Y luego encontramos la diferencia. Observe cómo los primeros términos serían opuestos, por lo que esta diferencia sería 0, y aquí estamos restando un negativo que se convierte en más. Entonces llamemos a esto u sub 2 que sería igual a 2i a la alfa x seno beta x. Entonces, observe cómo la suma nos dio una solución y también lo hizo la diferencia. Bueno, tal como dijimos antes, debido al principio de superposición, si tenemos dos soluciones aquí, entonces la suma de múltiplos de estos también serían soluciones. Por lo tanto, si la ecuación característica tiene soluciones, alfa más o menos beta i, la solución general a la homogénea, la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes estaría en esta forma aquí. Observe cómo esto es solo una constante veces u sub 1. Más tiempos constantes u sub 2. Entonces, volviendo a una diapositiva anterior, esto se ocupa del tercer caso donde si la ecuación característica tiene dos raíces complejas, nuestra solución general será en esta forma aquí, así que realizaremos la sustitución de alfa y beta. Terminemos mirando un ejemplo. Queremos encontrar la solución general a la ecuación diferencial dada. Observe cómo se ajusta a la forma de una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces el primer paso es formar la ecuación característica. Observe que a, big son 1, por lo tanto, la ecuación característica sería r al cuadrado más r más 1 igual a 0. Lo cual no es factorizable, por lo que tendremos que aplicar la fórmula cuadrática dada aquí, y nuevamente, porque a, big son todos 1, tendríamos x es igual a 1 negativo más o menos. La raíz cuadrada de un cuadrado. Menos 4 veces 1 por 1. Dividido por 2 por 1. Lo que nos daría 1 negativo más o menos negativo, esta será la raíz cuadrada de 3 negativos o y raíz cuadrada de 3, dividido por 2. Ahora, queremos que esto sea en forma de alfa más o menos beta i. Sigamos adelante y escribamos esto como 2 raíz negativa más o menos raíz cuadrada de 3, dividido por 2, y, entonces alfa es igual a 2 negativo. Y beta es igual a la raíz cuadrada de 3, más de 2. Lo que significa que la solución general será, y de x es igual a c sub 1. Veces se eleva el poder de alfa veces x. O negativo 2 veces x, que podemos escribir como negativo x dividido por 2, multiplicado por coseno beta por x. Que sería la raíz cuadrada de 3, dividida por 2, x veces, o la raíz cuadrada de 3x dividida por 2. Más c sub 2 veces, e a la potencia de alfa x, que nuevamente es negativa x dividida por 2, multiplicada por seno x beta, que sería raíz cuadrada 3x dividida por 2. Entonces, vamos a seguir adelante y parar aquí para esta lección. Con suerte, esto ayuda a explicar de dónde viene esta forma, la solución general, cuando la ecuación característica tiene dos soluciones complejas. Hay más videos que muestran ejemplos adicionales. Espero que hayas encontrado esto útil.